Hey, ¿qué tal? Esto es Foto Pirata y esta no es una cámara de rollo. Godlow on the track. Sí, ya sé que este es un canal de fotografía analógica, pero te juro que esta cámara es diferente. Por si no la conoces, es la Fujifilm X100F y es la cuarta cámara de la línea X100. Pero tío pirata, ya salió la X100V. Ya lo sé, chibolo Disney Plus, pero recién tengo tiempo de hacer este review. Además, ese chiste es del video pasado. Pero eso también significa que esta cámara ahora está más barata. Yo la compré nueva, allá por el 2018. Una época lejana, cuando podías ir a comprar un chistris a la tienda sin que te tengan que medir la temperatura. Y no me arrepiento de nada, porque el mayor mérito de esta cámara es que me hizo enamorarme nuevamente de la fotografía. En los últimos años se han vuelto populares por su diseño hipster que le ha ganado el título de la Leica para los pobres. Aunque no sé qué pobre puede pagar $1400. Este diseño es una ventaja en la medida de que parece una cámara analógica. Entonces en la calle la gente se siente un poco menos intimidada pensando que estás usando película en lugar de digital. Pero también es una desventaja, porque llama un poco la atención y más de una vez se me han acercado a preguntarme si de verdad es una cámara analógica. Otra cosa que las hizo populares son las simulaciones de película. Tiene varias y la verdad es que no se parecen en nada a las películas que supuestamente tratan de imitar, pero igual tienen un look bastante interesante. Yo suelo usar Classic Chrome, que en teoría es como el Kodachrome, y de ahí ya le meto mi propio revelado. Las Fuji más modernas tienen otras simulaciones como el Classic NEC, aunque hay una forma de hackear el Lightroom para poder acceder a ellas en la compu. No lo he intentado todavía, así que no lo garantizo, pero no quiero que después estés diciendo mamá, el tío pirata me dijo que hackeé la compu. Pero para mí lo que verdaderamente diferencia a esta cámara son los controles analógicos de ISO, velocidad, apertura y hasta compensación de exposición. No suena como la gran cosa, pero eso te permite usarla como cualquier cámara analógica. No necesitas llevarte la cámara a la cara para saber en qué diafragma y velocidad estás. Aunque también puedes poner todo en automático y olvidarte de esto, así como tu ex ya se olvidó de ti. Para mí en realidad esta cámara es para un nicho, street photography, pero por su popularidad te haría pensar que no es tan nicho. O sea, está tan bien hecha que la podrías usar para otras cosas, como moda, paisajes o incluso fotos de tu mascota. Hasta he visto carcasas acuáticas para esta cámara, y no tengo idea de quién mete esta cámara bajo el agua. Aunque es bueno saber que tienes la opción por si la necesitas, pero es una cámara para street photography por donde la veas. Además también tiene un obturador de hoja. Eso es simplemente un obturador más pequeño que está adentro del lente, en lugar del obturador de cortina de la mayoría de cámaras. La ventaja de este tipo de obturador es que es muy silencioso, demasiado silencioso. Es tan silencioso que te puedes acercar mucho a la gente y no van a escuchar cuando tomes una foto. La desventaja es que tú tampoco vas a saber si la llegaste a tomar o no. Tanto así que Fuji le tuvo que poner un sonido falso a estas cámaras para que la gente no se huele. Hubiera sido paja que te dejen poner tu propio sonido como con los ringtones. Este obturador de hoja también le permite a la cámara sincronizar con flash a cualquier velocidad. Algo que solo algunas cámaras de estudio mucho más caras pueden hacer. Y en la X100F esto es posible sin que la cámara cueste un riñón porque tiene lente fijo, o sea, no se lo puedes quitar. Viene con un lente de 23 mm, que es el equivalente a 35 mm en este tipo de sensor. Y va de diafragma 2 a 16,
Así que si 35 milímetros no es lo tuyo, esta cámara no es para ti y no podemos ser amigos. Aunque también hay adaptadores para convertir el lente en un 50 milímetros o en un 28 milímetros. Pero si ya sabes que vas a hacer eso, probablemente te convenga comprar de frente una cámara con lentes intercambiables. También el lente es bastante suave cuando está completamente abierto. Fuji dice que es a propósito para hacer retratos, pero imagino que es tan a propósito como cuando apretabas cualquier botón en el Street Fighter y terminabas ganando. Personalmente a mí no me molesta que sea suave. De hecho, mi X100F vive con un Black Promise pegado al frente, que junto con el parasol me evitan la necesidad de tener que usar la tapa. Que es muy bonita y todo, pero solamente se mantiene puesta por fricción. Lo que me hace pensar que la perdería más rápido que mi dignidad haciendo estos videos. Y por cierto, para ponerle filtros a esta cámara, tienes que comprar un anillo adaptador. Como Fuji no nos podía vender más lentes para esta cámara, solo les quedó vendernos este tipo de accesorios. Por suerte existen marcas alternativas que los venden mucho más baratos. El autofocus del lente no es muy infalible que digamos, pero es mejor que el de las versiones anteriores. Y con la X100F finalmente llegaron a un punto donde era lo suficientemente rápido como para ser una opción viable para street photography. Dicho esto, más de una vez he perdido una foto porque ha fallado el autofocus. Así que probablemente hay un ingeniero japonés al que le están ardiendo las orejas gracias a mí. Y el único modo que es útil es el single focus, ni siquiera lo intentes con el continuo. Pero una de las pocas cosas que realmente me fastidian de esta cámara es que tiene foco por cable. Eso significa que esto es un dial más, y funciona a través del software, lo que lo hace tan preciso como tratar de meter la llave cuando estás borracho. Y en teoría podrías hacer foco por zona con esta cámara, pero la escala de distancias también es electrónica, así que sabrá Kamisama si lo que ves en la pantalla corresponde a la realidad o no. Si no fuera por esas últimas dos cosas, para mí la cámara sería casi perfecta. Algo de la X100F que en teoría sonaba paja es que tiene un filtro ND óptico de 3 pasos integrado en el lente, por si quieres disparar a 2.0 en pleno verano. Incluso programé el botón multifunción para activarlo, pero hasta el día de hoy nunca lo he usado. Y si estás pensando que te va a servir para video, déjame arruinar tus ilusiones igual que el COVID. Porque por alguna razón el filtro ND no funciona en el modo video. Además, esta no es una cámara pensada realmente para eso. Solo graba a 1080 a un máximo de 60 cuadros. Y no tiene entrada para audífonos. Aunque por alguna extraña razón resulta más usable de lo que suena. Este video lo grabé completamente con la X100F. Y también he visto que Fuji marketea esta cámara como si fuera compacta. Yo no lo llamaría así porque no va a entrar en el bolsillo de tu pantalón, a menos que tengas bolsillos de payaso. De repente en el bolsillo de una casaca. Si quieres una cámara compacta, probablemente te iría mejor con una Ricoh GR. Pero eso no significa que no la puedas llevar a donde quieras contigo. Yo suelo cargarla en un canguro cuando no la estoy usando, y más de una vez me ha parado un policía sembrador pensando que vendía droga. Pero eso no es culpa de la cámara. Como la tengo casi siempre conmigo, me ha permitido capturar cosas que no tenía manera de prever que iban a suceder. E incluso la he llevado de viaje como mi única cámara y en ningún momento me decepcionó. Esto te lo dice alguien que antes viajaba tomando fotos con una cámara full frame y un juego de lentes para vivir. Incluso la he sacado en un poco de lluvia y hasta nieve. Y no me ha dado ningún problema, a pesar de no tener weather sealing. En resumen, llevar una cámara más pequeña es mucho más cómodo, y mi espalda lo agradece. Si no, pregúntenle a mi quiropráctico. La X100F es sin lugar a dudas la cámara con la que más he fotografiado en los últimos años, porque es muy simple de usar. Al igual que con mis cámaras analógicas, hago soleado 16. Seteo liso, la velocidad y la apertura, y me olvido hasta que cambie la luz. Y a pesar de ser APS-C,
nunca he sentido que le falte resolución o rango dinámico. Lo que sí, esta cámara odia la sobreexposición, más de lo que en Sudamérica odiamos votar por políticos decentes. Las fotos sobreexpuestas son casi irrecuperables. Por el otro lado, funciona mejor cuando la subexpones, especialmente de noche, cuando hay varias fuentes de luz como el neón de un restaurante. Ahí la cámara es realmente un monstruo. Mi 5D ni se le acerca. Otro feature de esta cámara que llamó bastante la atención en su momento fue el visor híbrido. Puedes usarlo como un visor óptico con la información superpuesta como si fuera una rangefinder. Pero moviendo esta palanquita se transforma en un visor electrónico. E incluso si mueves la palanquita hacia el otro lado, se activa una pantalla más chica para el foco crítico. Esto es bastante útil cuando estás haciendo encuadres complicados, ya que elimina el error de paralelaje de este tipo de cámaras. Personalmente no uso tanto el visor electrónico porque se come la batería, que no dura mucho para empezar. Además de que ver a través de una pantalla teniendo un visor óptico es como tirar con condón. Se siente mejor sin que haya nada en medio, pero si es lo tuyo no te voy a juzgar. Ah, y el cargador de Fuji tampoco es muy intuitivo. La luz verde significa que está cargando, y cuando se apaga significa que ya terminó de cargar la batería. No sé a quién se le ocurrió eso, pero no te da tanta información como los cargadores de Canon. Y además tienes que usarlo con este cable. Por suerte también le hacen esos enchufes de los cargadores de las Mac, lo cual es mucho más práctico, aunque definitivamente no más barato. Fuji también tiene una app para que puedas controlar la cámara remotamente a través del celular, la cual he usado unas 2 veces en total porque es más inestable que la economía de mi país. De ahí tiene varios features más como el intervalómetro o el shutter electrónico, solo que el menú no es el más amigable del mundo. Algunos settings son más difíciles de encontrar que el chiste en mis videos, pero no llega al punto de ser inutilizable. Incluso puedes editar los RAWs dentro de la cámara. Y de repente yo no jugué lo suficiente con un Game Boy de niño como para que esto se me haga cómodo, pero tienes la opción por si la necesitas. Y si estás considerando esta cámara, probablemente estés considerando la última versión, la X100V. Así que te la voy a poner fácil y te voy a resumir las principales cosas que mejoraron, además del sensor y el procesador. 1. El lente ya no es tan suave a diafragmas abiertos. Pero como ya mencioné, eso no me preocuparía tanto a menos que solo quieras estar disparando a diafragma 2.0 y a la distancia mínima de enfoque. Y aparentemente el autofocus también ha mejorado. 2. Tiene una pantalla plegable. Esto sí podría ser útil si eres de los que disparan usando la pantalla, y también te puede servir para que no se den cuenta de que estás tomando una foto. Pero si se te hace costumbre te vas a comer las baterías. Y la pantalla ahora también es táctil, por si eso es algo que te interese. 3. Ahora tiene weather sealing. Eso solo te va a servir si donde vives llueve o nieva mucho, pero de por sí la X100F ya aguanta un poquito de garúa. 4. Ya no tiene tantos botones a la derecha. Eso suena como una desventaja, pero varias veces he tomado fotos para luego darme cuenta de que estaban en sepia o alguna cosa rara, porque de casualidad presioné los botones con la palma de la mano, aunque si fotografías en RAW no debería ser un problema. 5. El dial del ISO ahora se queda arriba cuando lo levantas. Y yo no sabía que eso era un problema, pero aparentemente mucha gente no tiene la capacidad de levantar y girar al mismo tiempo, una habilidad necesaria para muchos juguetes de bebé. Y básicamente eso es lo principal, así que si necesitas alguno de esos features para vivir, probablemente deberías irte por la X100V. Pero entonces, ¿vale la pena la X100F en el 2021? Definitivamente. Esta cámara, además de hacerme disfrutar nuevamente de la fotografía, también me ha hecho un mejor fotógrafo. Y tampoco es que la vara estuviera muy alta. Pero llegó a mi vida en un momento en donde no sabía qué hacer con mi fotografía. Todo se había vuelto rutinario y coger una reflex se sentía como trabajo. Y cuando finalmente tuve a la X100F en mis manos, casi no volví a tocar mi 5D. Dicho esto, es una cámara para divertirte.
No veo que la puedas usar mucho para trabajo más allá de proyectos pequeños o documentales. Y no tanto por la calidad de imagen, porque sí la tiene, sino porque la mayoría de clientes esperan que te aparezcas con una cámara grande y todo un maletín de equipo. Así que probablemente esta no es la cámara para ti si tú o tu cliente tienen complejo de compensación.